Hola, sean todos y todas bienvenidos de nuevo a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. De nuevo, en este episodio vamos a traer un libro que es bastante interesante, sin embargo, el título es un tanto engañoso porque de los 5 apartados que cuenta, uno de ellos no entra totalmente dentro de la relación que se maneja dentro de este escrito. Sin ahondar mucho dentro de una introducción, bastaré con decirles que es el libro de Historia de la Frontera. Bueno, ese no es el título, aquí tienen el título. Es un libro bastante interesante, sobre todo por cuestiones históricas y cuestiones de diferente índole dentro de la propia historia en general, porque la manifiesta desde diferentes ramas, desde la rama de la etnohistoria, etnoantropología, así como también de la historia económica, de la historia social, de la historia de la identidad, de la historia regional, entre muchos otros preceptos que maneja el libro. Sin embargo, creo que a pesar de que el libro es una fuente maravillosa de información para adentrarnos dentro de los regionalismos, de la historia, del concepto histórico, de cómo se llevó a cabo la frontera, de cómo surge desde el periodo, vamos a decirlo así, la región no como fronteriza, sino la región que se ocuparía posteriormente como la frontera norte, desde el periodo de la Nueva España hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo, desde los pueblos tradicionales que se ocuparon desde el Oleoceno en establecerse en esta zona, aparte de las deltas del río Bravo y todo ese tipo de situaciones, de los bosques que existían anteriormente, de cómo sobrevivieron, cómo se empieza a dar el mercantilismo a través del mercantilismo entre comillas, o el cambio económico a través del trueque y luego cómo se fueron estableciendo en diferentes zonas, así como la diversidad de lenguas que existen. Hay un artículo dentro de ellos que, porque el libro está conformado por una recopilación de artículos, hay un artículo dentro de ellos que no va dentro de la situación de la historia cultural o historia económica de la frontera. ¿Por qué? Porque a pesar de que menciona 2 estados fronterizos, se centra más en la parte central hacia, vamos a decirlo así, hacia el Bajío de México que hacia la parte de la frontera. ¿Por qué? Porque nos explica sobre todo los inicios de la corporativa Lala y cómo se desarrolla paréntesis, Lala no me patrocina, solamente estoy diciendo lo que dice el libro, sobre la corporativa Lala y también cómo se desarrolla la economía en el Valle del Yaqui. O sea, a pesar de que son zonas fronterizas, que es la comarca lagunera y Sonora, no tocan mucho la identidad social ni la identidad económica de la frontera. Manifiestan esa parte de la parte central más hacia el sur de la parte fronteriza o la región fronteriza del norte. Siento que ese artículo no va en este libro, siento que lo metieron ahí como tal es relleno, no sé, es el penúltimo capítulo, a pesar de que es interesante y uno puede darse cuenta cómo el campo se fue desarrollando en los periodos, en periodos históricos desde 1875 hasta la actualidad, cómo se desarrollaron la cultura agropecuaria y agraria dentro de esos estados y cómo Obregón se volvió una ciudad agrícola. Creo que no cabe una posibilidad de analizar una mentalidad de carácter regional o de carácter fronterizo porque establece un regionalismo económico, como les digo, más situado hacia la parte del Bajío, más hacia la parte central de México. Por lo tanto, ese artículo para mí, desde mi perspectiva, sale sobrando, pero es muy interesante, sobre todo si quieres analizar historia económica y sobre todo si quieres analizar cómo se derivó y cómo se desarrolló la economía dentro de Sonora en esa parte y dentro de toda la comarca lagunera, que creo que es Gómez Palacios, la, ya se me olvidaron los dos municipios, pero está conformado por 3. Este, ahorita se me olvidaron. Pero bueno, el punto es de que esa parte de la historia económica es Gómez Palacios, Lerdo y no sé cómo se llama el municipio de Laguna, se me acaba de ir. Ese se me está desperdigando por ahí. Pero bueno, el chiste es de que habla de ese tipo de sociedades, cómo evolucionó desde un campo algodonero a convertirse en una parte agrícola, ganadera, y luego de esto cómo evoluciona a ser lechera y cómo esa empresa lechera vino a surtir a todo el país cuando en México anteriormente no, por escasez, porque se echaba a perder, por procesos de pasteurización, etcétera, no se tenía acceso a una nutrición más balanceada, pues nos explica cómo se desarrolla este tipo de empresas y corporaciones que terminaron creando Lala. Y pues por el otro lado, pues como el trigo y el arroz fueron una fuente indispensable
y de hecho fueron grandes surtidores de estos cereales en México. Ahora, la parte que sí corresponde al libro es la parte de, vuelvo a lo mismo, cómo se desarrolla, cómo se inicia la, no la sedentarización, sino se puede decir la civilización de la parte norte, como les digo, desde el Oleoceno hasta la parte de la nueva hispana, la guerra chichimeca, los comanches, los apaches, etcétera, pueblos nativos que dieron mucho problema para la civilización, entre comillas, de la parte norte, así como todas las órdenes mendicantes que fueron llegando a estos lugares para establecer sus propias rutas, sus propias normas, y como muchas de ellas se preocuparon por el establecimiento y a su vez por la protección del nativo americano, sobre todo la orden jesuita en la parte de Baja California, así como las órdenes de San Francisco y muchas otras, que se procuraban por establecer y proteger a los nativos de los propios españoles. Incluso ellos exigían que los nativos tuvieran mejores tierras que los españoles o criollos, ¿no? Cosa que por eso las expulsaron a muchas de ellas. Esa parte interesante de cómo llegaron a establecerse en estas zonas, cómo llegaron a desarrollarse en estas zonas y cómo estas zonas siempre fueron un conflicto y un vacío de poder a pesar de que se intentaba colonizar esta parte. Ya después llegaron a muchos tratados, que muchos de ellos, tanto por naturales como por los españoles, fueron pisoteados, pero pues, siguieron dándose hasta que llegó el conflicto con Texas y empieza toda esa disgregación social que nos lleva a la cultura de la frontera actual, esa frontera que se conoce y todavía está dentro del imaginario colectivo y romántico de que es muy dual, y es dual, ¿no? Todos sabemos que es dual, pero es muy romántica y es muy dinámica a su vez. Creo que es un libro bastante interesante, sobre todo para acercarte a la parte de la historia de la frontera. Establece los nexos teórico-conductuales de lo que hoy se puede observar, cómo hay una crítica exacerbada todavía desde el centro a la periferia. De hecho, hay frases que dicen, sin ofender, que fuera de México todo es el Estado de México, todo es Cuautitlán, por decirlo de una forma peyorativa, lo menciona el libro también, no sobre el Estado de México, esa frase yo la conozco por otro tipo de cuestiones, pero sí establece cómo hay una cultura identificable, hay una mexicanidad establecida dentro de la frontera, que esa lucha de la frontera es una lucha por conservar lo mexicano, a pesar de que hay una hibridación, un paso del mexicano hacia el otro lado para trabajar y que vive toda en México, esa forma de conservar las tradiciones, y uno lo puede ver, uno cuando sale de Ciudad de México y se va a establecer o a vacacionar o tal vez a pasar un periodo determinado de tiempo en los estados fronterizos, yo lo digo por petición de principios, se observa que hay cierto arraigo cultural, cierto pensamiento todavía sustentado como si uno llegara a sin ofender de nuevo, a una parte provinciana, rústica, romántica, romántica entre comillas, ¿no? Son muy bucólicos los asuntos allá, son todavía hay mucho, no lo quería decir así, pero hay mucho machismo todavía enclaustrado, hay mucho pensamiento híbrido entre lo norteamericano y lo mexicano, hay ciertas posturas que uno puede denotar con diferencia de una persona que viene del centro, que tal vez viene del sur. Yo no puedo decir mucho del sur porque lo he visitado poco y no he convivido tanto como lo he hecho con la parte norte. Creo que es un emblema este libro, es maravilloso leerlo, salvo el capítulo que les digo, pero pues esa es mi percepción. Obviamente para los que les interese la historia económica se les va a hacer muy grato. A mí se me hizo muy informativo, pero no más allá. Creo que es un libro bastante interesante y como podemos observar hay una identificación y una diferenciación de lo que es lo mexicano y sobre todo cómo se lleva todavía lo mexicano y lo tradicional allá en la parte de la frontera, cómo se unieron a través del manto guadalupano, cómo se establecieron, cómo los hicieron jurar en el periodo antes del plan de Guadalupe Hidalgo y cómo también se le culpabiliza a que se perdió el territorio porque la parte norte no se identificaba con el México independiente, cosa que es falso. Se demuestra a través de este libro ese tipo de cuestiones. Sin duda yo lo recomiendo mucho, sobre todo para personas que se quieran acercar a la historia de nuestro país. Y si ya lo leyeron, pues díganme qué les parece. Si no lo han leído, pues les hago la invitación a que lo hagan.
Y sin más me despido y les agradezco que sigan visitándonos. Hasta la próxima.